Bueno, gracias. Importante la oportunidad de poder hablar sobre este tema. Soy investigador por más de 30 años sobre la figura de Huaycaipuro, como realmente se escribe. Y es inevitable encontrarse con Rafael Bolívar Coronado. Yo en estos últimos días he estado en un conflicto interno de, como lo decía Casal ahorita, en esos sentimientos encontrados. Porque yo a Bolívar Coronado le debo una noche en una Plaza Bolívar, en Villa de Cura, que me corrieron de la casa de unos amigos, por casualidad estaba hablando de Huaycaipuro. Fuera de aquí, ya les voy a decir por qué. Y Bolívar Coronado ha sido el dueño de las peores discusiones que he tenido yo con historiadores, con compañeros que investigan, con otros que leen, por el tema de Huaycaipuro. Pero cuando preparaba lo que iba a decir o lo que voy a intentar decir acá, yo escribí mucho, después dejé eso por un lado y dije, yo veo allá cómo resuelvo. Me encontré con lo que tú acabas de decir, ¿no? Con lo que uno como investigador consigue, cree y defiende, y la otra esa cosa que es Rafael Bolívar Coronado, que de paso se parece a mí, porque si yo le digo las cartas que yo he hecho, o las cartas que yo le hacía a las novias para convencerlas, o los mensajes de texto que nosotros nos enviamos para convencer, somos fieles descendientes de Rafael Bolívar Coronado. Eso no tiene discusión alguna. Y entonces uno se encuentra con esas cosas. Yo no quiero desarrollar un tema donde yo me encuentre peleando con Bolívar Coronado, más bien quiero conocerlo más a profundidad y encontrarme con lo divertido, con la audaz. Si una cosa no soy yo, es que no soy nada inteligente, soy audaz. Por eso estoy sentado aquí, porque soy audaz. Rafael Bolívar Coronado era audaz, y en eso nos parecemos. Utilizar la única herramienta que quizás tenía Rafael Bolívar Coronado para sobrevivir en un mundo como el que le tocó vivir, no pienso yo que sea para hacerle un juicio de valores cuando utilizaba la herramienta para que no se le llenaran las muelas de telaraña, como él mismo decía. Así que hay un mundo entero, un mundo increíble que hay que descubrir sobre Bolívar Coronado. Creo que, y lo estoy haciendo ahorita, y yo estoy profundizando más sobre Bolívar Coronado a partir de esta experiencia, porque creo que hay mucho más allá de decir que lo era, alguien que falsificaba cosas. Creo que hay cosas más allá. Y creo que lo que nos toca también a nosotros es asumir la responsabilidad que tenemos nosotros como investigadores, lectores, amantes de la literatura, porque a veces nosotros los cuentos no los reconocemos de la realidad, ¿ves? Las fábulas las confundimos con la realidad, y por ahí quería empezar con un escrito de Gerard Mazur, que escribe sobre Simón Bolívar, quizás una de las biografías más importantes que hacen de Bolívar. Lo hace un alemán que se vino también corriendo para acá, para América, huyendo de la guerra, y se encuentra en Colombia con este señor llamado Simón Bolívar, y él se da la tarea de escribir sobre Bolívar, y en sus escritos él dice, habla sobre los métodos de investigación, y dice acá, ¿no? Haciendo la reflexión de que, bueno, mira, que aquí, investigar aquí es terrible, o sea, investigar aquí en esta tierra es difícil, porque la fábula es más importante que la investigación, la leyenda más importante que el análisis, y la anécdota más interesante que la interpretación. Entonces, no toda la culpa es de Rafael Bolívar Coronado, sino los que también que investigamos y estamos en la literatura,
que a veces no profundizamos y entonces nos quedamos con la fábula, con la anécdota. Pero en el caso de Guaycaipuro han sucedido muchas cosas, ¿no? Y ya lo habían dicho mis compañeros. Rafael Bolívar Coronado escribe para Rufino Blanco Fombona en la Editorial América, donde publica varias cosas que tengo yo por aquí, ¿no? Maestre Juan de Ocampo, que ya él había adelantado, los caciques heroicos para Maiboa, Guaycaipuro y Yaracuy, y entre otros, Fray Nemesio de Concepción Zapata, los caciques heroicos, Nicaraguán, Maestre Juan de Ocampo, que escribe Nueva Umbría, conquista y colonización de este reino en 1518, entre otros. Yo voy a hacer referencia a los caciques heroicos para Maiboa, Guaycaipuro y Yaracuy, del maestre Juan de Ocampo. Por este escrito, en los años finales, los años 80, que me tocó vivir a mí, posiblemente esto haya sido una discusión en otros espacios. Uno tiene que ser con la historia muy puntual, ¿no? Porque yo puedo decir, en los años 80 se hablaba de esto. No, en los años 80 a mí me pasó esto. Que era haber peleado porque había mucha gente que negaba la existencia de Guaycaipuro, que como Yaracuy y para Maiboa, Guaycaipuro no existía. Y todavía se maneja. Guaycaipuro no existe para algunos espacios de nuestra tierra venezolana. Y sucede que Guaycaipuro es nuestra principal simbología libertaria al llegar la conquista de esta tierra. Y empezó el gran debate de mi vida. ¿Existe? ¿No existe? ¿Dónde? ¿Mentira? ¿Cómo es la cosa? Hasta que encuentro a Rafael Bolívar Coronado y su libro, y empiezo a entender, ya sé por qué es que se dice que no existe. Porque se cree que Guaycaipuro era igual que Yaracuy o Paramaiboa, que no existiera. Pero yo he encontrado documentos que dicen lo contrario. Él escribe entonces para Rufino Blanco Fombona, que publica esto en esta editorial importantísima, que ya no voy a hablar de ella porque ya lo dijeron, lo que podríamos decir allí, pero que Rafael Bolívar Coronado, en su audacia, estaba convencido de que Rufino, lo leo de acá, de este libro que está acá, estaba convencido de que don Rufino era un cacaísta y Bolívar Coronado se metió a cronista de India y le escribió y vendió La Gran Florida, Los Caciques Heroicos, para Maiboa, Guaycaipuro y Yaracuy, Nueva Umbría, entre otras cosas que le vendió. Su desgracia, la de Bolívar Coronado, se inicia cuando el escrupuloso Vicente Lecuna, que era un gomero, o sea, que estaba con Gómez, pero era amigo de Rufino Blanco Fombona, le escribe a don Rufino diciéndole, su copista, o sea, Coronado, ha de haber tenido un lapsus linguae. Imposible que el cacique Nicaraguán poseyera un burdel. Habría de ser Serrallo, porque burdel es galicismo del siglo XIX. Imposible esto en el español del siglo XVI. Mandó don Rufino a un amanuense a revisar el anaquel de la biblioteca donde Bolívar Coronado dijo haber copiado la crónica, porque Bolívar Coronado le decía, mira, en este lugar, página tal, portada tal, ¿ves? Y este amanuense regresó diciéndole que tal anaquel no existía ni clasificación por dígito y montó en cólera Blanco Fombona, saliendo armado en su búsqueda para matarlo. Hoy todavía lo sigue buscando. ¿Sí? Decía, cuando Rufino se emborrachaba, esto lo decía Rubén Darío, ¿sí? Poeta hermoso. Decía, cuando Rufino se emborrachaba, yo me orinaba de miedo. No era para menos, porque Blanco Fombona tenía más de 12 muertos encima en diferentes duelos. Era un tipo de armas tomar. Creo que también deberíamos profundizar mucho en la vida de Rufino Blanco Fombona. Pero entonces se le vino abajo
a Bolívar Coronado este trabajo. Adelanto más. Cuando entonces me encuentro yo con esta información, empiezo a fustigar a, a Coronado, a Bolívar Coronado. Y es allí en una casa, en una discusión, allá en Villa de Cura, porque él nace en Villa de Cura, es un héroe en Villa de Cura. Y empiezo a decir, mira, vale, pero es que esto es mentira, o sea, esto es falso, fuera de aquí, no te queremos. Y amanecí hablando con Bolívar, uy, maestro, en una plaza, ¿no? Pero bueno, son cosas así. Ahora, la discusión más terrible que he tenido yo es la de la existencia de Urquía, porque también es un invento literario de Bolívar Coronado, y me lo encontré en este libro, un libro de un compañero que también se pasea por estas cosas, que es Luis Beltrán Acosta, El pensamiento revolucionario del cacique Guaycaipuro, dije, este pensamiento revolucionario. Pero me dio muchos datos, ¿no? Vuelvo y repito, lo de los investigadores y los historiadores, puedes tener cualquier libro en la mano, pero tienes que extraer de él lo que es necesario, lo que necesita para investigar. Esto me abrió una ventana, ¿no? Y aquí es donde me encuentro con el relato de el abate Jean Molin y Juan de Ocampo. Sucede que Juan de Ocampo traduce al francés Jean Molin, que él habla sobre Guaycaipuro, ¿no? Y ese libro, parafraseando o imaginándome la cosa, va y él se lo lleva a Rufino Blanco Fombona. No solamente que él escribía Bolívar Coronado, no solamente que él inventaba cosas, es que era un extraordinario editor de libros. Se inventaba las portadas, conseguía cuero, lo trabajaba, lo envejecía, y cuando tenía un libro en la mano, como el que le vendió a Rufino Blanco Fombona, el libro parecía que de verdad lo había sacado allá en un anaquel del archivo de Indias, qué sé yo. En este relato es donde aparece el nombre de Urquía. Y dice, leo acá lo que hace, lo que investiga también la Fundación Polar, ¿no? En el Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar, tomo 1 del año 1980, en la página 575, dice lo relativo a la biografía de Guaycaipuro, nombra a Nectario María, que es cuando, Nectario María, y me pongo a investigar sobre él, estoy hablando en los años finales de los 80, cuando arranqué yo con esto, y una lista de familiares de Guaycaipuro. Sin embargo, en el primer caso no se menciona para nada a su esposa o compañera, que según la tradición cultural venezolana, y todavía hay escuelas, hay canciones, hay comunidades que llevan el nombre de Urquía. En la información aportada por el hermano Nectario María, que aparece en el registro de una larga lista de familiares, incluye hasta un presunto nieto, pero no aparecen evidencias documentales sobre la esposa. De la forma como lo escribió el investigador religioso, lo repitió el Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar, y posteriormente lo han repetido la mayoría de las fuentes bibliográficas y hemerográficas que tratan sobre el tema. Nectario María, al olvidar o no localizar documentos que mencionen el nombre de Urquía o cualquier otro nombre de mujer que pudiese ser identificada como la esposa o compañera de Guaycaipuro, influyó notablemente entre otros estudiosos para que luego fueran repetidas sin mayor análisis. Aunque el tomo 4, el diccionario de la Fundación Polar, página 167, intenta clarificar el caso de Urquía anotando lo siguiente: supuesta esposa del cacique Guaycaipuro, todo hace pensar que es un personaje de ficción creado por el escritor venezolano Rafael Bolívar Coronado en su libro Los Caciques Heroicos, publicado en Madrid en 1918 bajo el seudónimo de Juan de Ocampo, y en esta obra Bolívar Coronado incluye una semblanza de Guaycaipuro que supone haber sido escrita en francés por el abate Jean Molin.
Finalmente, el diccionario de la Fundación Polar define a Urquía como un personaje literario y no un personaje histórico. Hay muchos cuentos, porque en ese libro, Guaycaipuro, el último hombre libre del mar Océano, aparece Guaycaipuro dando la batalla, peleando contra todos los españoles y todos los españoles que él derrotó, a Pedro Miranda, a los dos fundadores de aquí de Caracas, a Rodríguez Suárez, el hombre de la capa de roja o la capa de grana. Y entonces cuando ven ese heroísmo enorme de Guaycaipuro, los demás jefes de los pueblos le presentan 200 mujeres a Guaycaipuro para que él escoja una, las mujeres más bellas, ¿no? Y entonces le dice, las rechaza todas y dice, no, porque yo amo profundamente a Urquía, que es mi esposa. No me crean a mí, no le crean a ella ni a él, investíguenlo. Estamos aquí nosotros, los investigadores, para crear dudas y ustedes a través de esas dudas investigan. Pero Urquía solamente van a conseguir en YouTube, Google, en todos lados, solamente que era una mujer hermosa, cabello negro, ojos negros, que acompañaba a Guaycaipuro a tirar piedra. No van a conseguir más nada. Una fábula, ¿ves? Y entonces ya aparecen libros, como les dije, las escuelas llevan nombres de Urquía, hay canciones de Urquía, hay comunidades que se llaman Urquía. Sí, de todo, comunas y todo eso. Ah, bueno, imagínense eso. Entre las 200 mujeres, escuchen esto, entre las 200 mujeres está una que se llama la reina de los maturines, Yarúa, un personaje que le prendió los bombillos a Vicente de Lecuna. Y Yarúa dice, vamos a ver si lo consigo aquí rapidito, a ver, Jean Molín, aquí está. Yarúa dice que ella estaba enamorada de Guaycaipuro y le había ofrecido a Guaycaipuro todos sus estados. Otra palabra para Vicente Lecuna. Todos sus estados. Y todos sus estados con sus soldados, con todo eso, ¿no? Para que Guaycaipuro siguiera luchando contra los españoles. Pero Guaycaipuro la rechaza. Le dice, no, porque yo estoy enamorado de quién. Y entonces dice, el cacique la rechaza porque amaba a su esposa Urquía. En cambio le solicita el apoyo militar del grupo étnico que Yarúa comandaba. Bueno, yo no voy a vivir contigo, pero dame a los soldados, ¿sí? En vista del desprecio de Guaycaipuro, la reina de los maturines decide traicionarlo, negociando la derrota de nuestro cacique con los españoles. De relato escribimos lo siguiente. Escribe aquí ya Rafael Bolívar Coronado en su libro. La reina de los maturines envió embajadores, otra palabra, a los españoles diciéndoles que podían contar con sus tropas para la conquista del resto de los estados de Guaycaipuro. La hembra desdeñada quería vengarse como el orgullo de Guaycaipuro, así estaba el de ella lastimado. El autor, el Jean Molín, traducido por Juan de Ocampo, dice, transcribe el último encuentro entre Guaycaipuro y Yarúa. La entrevista entre la reina y Guaycaipuro fue emocionante. Y ese era el amor que me tenías, ese era el amor que habías dicho que me tenía, pregunta Guaycaipuro. El amor que te tenía, sí que te tenía, porque ahora te odio. Eso ha ido, Corintellado, fue que tú me decías. Eso ha ido. Claro, claro, es el Guaycaipuro grecorromano. Sí, voy rapidito, voy terminando. Hay muchas cosas, yo podría amanecer aquí hablando de esto, pero no hay tiempo y no hay cocuy. Pero yo todavía soy de los que uso estas cositas. Ya dejaron de usarlas.
Mira, Rafael Bolívar Coronado se encuentra en Madrid en 1916, 1919, cuando hizo la creación extraordinaria de todo lo que hemos hablado. Escribe para la editorial América de Rufino Blanco Fombona. Las falsificaciones de Bolívar Coronado fueron reveladas el 6 de diciembre de 1919 en la revista Billiken. Nectario María escribe Los indios teques y el cacique Guaycaipuro, que es ese libro que les tengo allí. Y les voy a decir que lo pueden descargar en un canal que tengo que se llama Experimento Literario en Telegram. Pueden descargar ese libro. Lo buscan allí. Nectario María se encuentra con Guaycaipuro, no porque él quería investigar sobre Guaycaipuro, él andaba investigando sobre la Virgen de Coromoto y se estaba trayendo de España un pedacito de tela que era el mantel de la última cena de Jesucristo, está por aquí en Santa Capilla, por ahí anda. Imagínense ustedes eso, ¿no? Él lo que estaba investigando era si se consigue unos pliegos en el archivo de India, que es el pleito entre Andrés González y Cristóbal Cobos, 1572-1584. Ellos estaban peleándose por las tierras de Surapo, Surapay, o sea, las tierras de Guaycaipuro, Paracotos, San Diego, ni siquiera los teques, ¿no? Paracotos y San Diego, que eran encomiendas de estos dos señores y ellos se estaban peleando por esa tierra. Cuando fueron a averiguar para ver de quién eran las tierras, se consiguen con la historia de Guaycaipuro, lo que está escrito en el archivo de India, los documentos que yo digo, bueno, aquí sí podemos decir que Guaycaipuro sí existe, porque los españoles escribieron sobre él. Pero a mí lo que me llama la atención, chicos, fue el archivo de India para publicar ese libro en el año 1948, muchos años después que Bolívar Coronado escribiera todas sus cosas. Quiere decir que Bolívar Coronado manejaba la información de la familia de Guaycaipuro y como Nectario María se encuentra con la familia de Guaycaipuro, donde se encuentran los hermanos, los sobrinos, los nietos, hablan de un hijo llamado Baruta, hablan de un sobrino llamado Areguata, que tiene dos hermanas, Caicapé y Tiaroa, y tiene dos hijas de nombres desconocidos. Y la esposa en archivos de India no se menciona. Por eso Rafael Bolívar Coronado consigue esa información e incorpora en ese vacío histórico de nombre a Urquía y le crea su historia. ¿Me están siguiendo? Pero eso pasó mucho antes de que el hermano Nectario María nos los dijera. ¿Me están siguiendo? Por eso no le dio tiempo a Bolívar Coronado a descubrir que tampoco se mencionaban a las hijas. Hubiese creado también personajes para las hijas de Guaycaipuro. El que no tenga nombre, que no aparezca el nombre de Guaycaipuro, la esposa o las hijas, eso tiene un porqué, pero no estamos aquí para hablar de ese porqué, sino de Bolívar Coronado con eso. ¿Qué ha sucedido? Bueno, que todavía hoy en día nosotros seguimos tratando de luchar porque Guaycaipuro lo veamos como a un hombre que luchó, peleó, gritó, sufrió en esa tierra llamada de Surapo, Surapay, lo que hoy en día es Los Teques, Caracas y todo lo que defendió Guaycaipuro como hombre de carne y hueso. Pero todavía estamos luchando por estos cuentos, estas cosas que escribió Rafael Bolívar Coronado y que me ha creado a mí un profundo impacto a partir de estas últimas investigaciones para lo cual me preparé para esto. Porque si como historiador o investigador yo tengo un lío armado con Rafael Bolívar Coronado de frente, ¿ven? Pero como el escritor, el gran hombre que fue en una situación en la que él vivió y desarrollar, copiar casi que a la exactitud, porque lo descubren es porque se les escaparon unas palabritas, copiar a la exactitud todo lo que hizo es digno de un aplauso para Rafael Bolívar Coronado, que es uno de nuestros grandes y mejores escritores de toda la historia de la literatura venezolana. Muchas gracias.